nosotros queríamos hacer cuando entrevistamos a Macha es mostrar un poco qué está pasando musicalmente en un departamento como el Amazonas, ¿no? Que es un departamento pues, bastante alejado de lo que es el centro de Colombia. Es un departamento que apenas tiene un par de municipios y que básicamente es deshabitado, es solo selva, todo es muy inhóspito y todo es un poco salvaje, pero es importante reflejar que en todo Colombia existe mucha cultura y que pues uno de las cosas que más diferencian a Colombia del resto de los países de la región y del mundo es que nosotros aquí en este país producimos muchísima música. Mucha música de muy buena calidad, mucha música enmarcada en muchos tipos distintos de culturas, y esto simplemente es una muestra de lo que se está haciendo en la región selvática colombiana. Entonces era la importancia para nosotros poder hablar de la región y poder sobre todo entender y escuchar qué está pasando también en una región como el Amazonas. Macha es una palabra anticuna que quiere decir red delfín rosado. Actualmente el delfín rosado es un animal que se encuentra en vía de extinción. Es la insignia en el Amazonas, ¿cierto? Nos identifica. Macha es un formato de murga amazonense, que es como un laboratorio de ritmos. Y pues, ¿qué hacemos? Simplemente géneros musicales tanto del folclore colombiano, del Perú, del Brasil, y los fusionamos con toda la instrumentación de la triple frontera y cada uno de esos países. Hablemos de un instrumento, la guitarra. Entonces, una guitarra puede estar haciendo un ritmo de un carimbó brasilero o un shoti brasilero o una toada brasilera, mientras que el bajo puede estar haciendo un bajo de cumbia, puede estar haciendo, bueno, no sé, otro de los géneros que tenemos en la triple frontera, un vals, y la percusión igualmente. Entonces se experimenta. Hay un referente que es el maestro Alfonso Ávila, que él asentó unas bases de murgas, una iniciación de investigación que pues están ahí y que hay que darle continuidad, pues es una investigación que aún sigue en curso, ¿sí? Entonces a partir de eso vamos construyendo géneros típicos. Por ejemplo, ya podemos hablar de un porzán, un porro con samba, o un caricumbia, o un carimbó con cumbia. Porque queremos dar a conocer pues, un poco de la tradición del Amazonas, los mitos, las leyendas y la preservación del medio ambiente. Venimos de un como le dicen, el pulmón del mundo. Hay mucha biodiversidad y las letras que plasmamos en nuestras canciones pues hablan de eso. Yo creo que es un derecho de todos los colombianos saber que allá también se está haciendo algo con la musicalización. Así como uno se dirige a los bancos de música a nivel nacional y tú encuentras música del Caribe, del Pacífico, de los llanos, una lista grandísima, ¿cierto? Allá también pues tenemos una lista pues que tal vez está poco reconocida. Uno llega a un lugar y Amazonas, hay personas que se imaginan que uno vive en taparrabo, pero no, allá hay cultura, tenemos música, tenemos arte, pintura, las etnias construyen artesanías hermosas, entonces pues la gente debería abrir un poco más esa mente, ¿no? Y dejar de pensar que el Amazonas es andar en taparrabo. Hasta el campo fue mi tía, esta vieja parecía que donde yo hubiera sabido, nunca le hubiera creído toda la paja. Veíamos que el Festival Vallenato, el concurso era un éxito total. Veíamos como niños pequeñitos con un acordeón más grande que ellos estaban trabajándole a eso y pensando en el Festival Vallenato. Entonces dijimos, pues hagamos algo así. De ver que me habían robado las chichiguas que tenía y unas vainas que traía. El convite surge como una necesidad que yo sentía de conservar y de dinamizar, impulsar, proyectar, promover la música carranguera en su región de origen, porque me preocupaba mucho ver que en otras partes de Boyacá, de Santander, de Cundinamarca, estaba floreciendo esta música 10, 20 años después de haber aparecido la música carranguera. Y aquí nada. Y yo decía, pero los carrangueros de Ráquira, y en Ráquira había un grupo de música carranguera.
En Tijacá había un solo grupo que daba allá, porque 20 años antes o 15 años antes había muchos grupos. Cuando no había luz eléctrica, llegó la luz, nos cambiaron por los discos y por las De grabadoras. pronto un ingeniero diciendo que por ser bueno y nada más por ayudar. La versión primera, las primeras, eso fue un sufrimiento muy grande porque éramos 2, 3 personas. Mi hijo, Marco, algún otro, el Guafa por ahí ayudándonos. Era un poco loco el proyecto. Los alcaldes no creían. El tema económico nos hizo sufrir y nos sigue haciendo sufrir muchísimo, pero pues ahí lo hemos lidiado. Tal vez la palabra convite que nos sugirió el maestro Velosa ha caído muy bien, ha servido. Prácticamente los que sostienen, por lo menos financieramente, casi el 50% del convite se hace con el trabajo voluntario de los músicos. O sea, a los músicos se les paga la mitad de lo que vale su trabajo real. Por enderezarme un diente me descubrió un doctor y el mal que me aquejaba no era otro que... Hay que mirar hacia todas partes. Ver cómo en este momento, por ejemplo, están en el Festival del Pacífico, el Petronio Álvarez, un gran festival representando a 3 o 4 departamentos, la música campesina de esos departamentos. Ver cómo al Festival Vallenato, representando la cultura campesina del Atlántico, de la costa atlántica del norte, tiene una gran inyección de billete. La tristeza es ver cómo un festival como el Convite Carranguero, que también está representando la música campesina de 3 o 4 departamentos, y no está la empresa que le hace ese festival a los campesinos, ni el gobierno. Nos toca a nosotros con un esfuerzo tremendo, haciendo una vaca virtual como la que tuvimos que hacer este año. Entonces esa parte es complicada. Que no lo incluye el A raíz del primero, el segundo Convite Carranguero, logramos fundar la Academia Veredal de Música Campesina. Es una pequeña escuelita donde damos las bases de la música de cuerdas y empezamos a encontrar unos talentos impresionantes. Posteriormente ellos ya se han presentado en el convite, hay grupos ya semiprofesionales, hay jóvenes que están estudiando música en universidades, desde que haya niños, desde los 6 años, aprendiendo a hacer esta música y desarrollándose como músicos y como personas. Tenemos carranga por muchos años. Busqué un especialista. El convite está dignificando la cultura, la vida campesina, al campesino. No es simplemente una parranda y vamos a gozar y a bailar. El campo existe, la cultura campesina es muy valiosa y la música carranguera es un acto de resistencia y el convite es un apoyo a la música carranguera. El objetivo era hablar de la preparación de las fiestas del San Pedro y obviamente parte de las fiestas pues es la música. El rajaleña como música tradicional del Huila pues tiene mucho que ver con esta festividad y pues gracias a la investigación llegamos al municipio de Aipe donde hablamos de un tipo de rajaleña porque allí aprendimos que hay varias clases de rajaleña, entonces vemos de dónde vienen, cómo es su estructura, qué instrumentos se utilizan, cómo los elaboran y también un poco hablar de lo más importante y es el legado, no tanto de la tradición sino de lo que viene. Patrocinio nació por y para la rajaleña, tanto así que para hablar del tema que lo apasiona, se viste como dicta la tradición y se deja llevar por los sentimientos. Profe, qué gusto venir y saludarlo a usted aquí en Aipe, en el municipio que lo vio nacer y en el que tengo el privilegio de venir a saludarlo. Es un gusto de verdad. Para mí, para nosotros, nos agrada mucho. El motivo, pues obviamente, para conocerlo a usted son muchos, pero hay uno que puntualmente nos trae y es el que primero me lleva a decirle que tiene una pinta muy elegante, que esperaba recibirlo así y es ese justamente el que nos sienta en este momento a hablar de rajaleña. Empecemos por
Se dice el rajaleña, la rajaleña, las rajaleñas. ¿Cómo se dice y qué son? La rajaleña, vea, desde el punto de vista de lo que se arma, ¿no? Contaban que las abuelitas no se ponían calzones. Esa estructura son coplas. Son coplas. Entonces, pues desde ese punto de vista pueden ser las rajaleñas. La rajaleña o las rajaleñas. Y cada una de esas estructuras, 4 versos, de versos octosílabos, versos de arte menor, constituyen una rajaleña. Cuenta una historia de la anécdota de la vida diaria del campesino. Y puede ser también los rajaleñas, porque son versos. Y por el ritmo. El rajaleña o la rajaleña está entonces muy metida dentro de lo que significa ser huilense, de lo que significa ser campesino, pero al ser entonces algo tan autóctono y tan del campesino, ¿sabe usted de pronto cuándo empieza a considerarse un ritmo en particular? ¿Cuándo se le da como ese estatus de arte, por decirlo de alguna manera? Como muchos fenómenos de la mente, de la fantasía popular, la academia le roba a uno mucho esa imaginación, los espantos, todo eso que de alguna u otra manera lo vivimos en la infancia, en los niños. La gente del Canal 13, la gente del Canal 13, qué buena vida se da, qué buena vida se da. Qué buena vida se da. La estructura en sí, la copla en sí, pareciera que eso fuera como de las famosas harchas de los árabes. Sí. Yo he estado mirando cosas y tienen mucho parecido en la estructura. La música sí es más nuestra. Yo pienso que eso fue una mezcla ahí como de rito indígena y luego llegaron los españoles y se mezcló todo eso. Pero entonces ahí me surge otra inquietud. Primero, ¿en qué momento hay rajaleñas? ¿En una fiesta, en un momento de tristeza, en un momento de alegría? ¿Cuándo se hacen? ¿Cuándo se componen? Y a propósito de fiestas, el nombre suena es como a cortar madera, como a rajar leña, a rajar leña. ¿Todo eso está mezclado en una sola bolsa? Sí, claro. El término es muy polisémico, ¿no? Pero claro, la esencia de lo que se cantaba era lo del diario vivir, el chisme. Ah, el chisme. Pelar del prójimo. Rajar del prójimo. Rajar del prójimo, claro, ese es, y me parece como lo más apropiado. Por eso decíamos, rajaleña en cuanto a la estructura, que tiene 4 versos, que versos octosílabos, Eso es como lo académico, pero en sí, aquello de que cuentan que las abuelitas no se ponían calzones, cuando por ahí se orinaban, mojaban a los ratones. Ya eso era la pela, era la picardía. Porque la tiene lo pícaro, tiene que ser pícaro, ¿sí? Picardía. Somos Juntacopeaipe y los venimos a alegrar con fiesteros rajaleñas que los harán recordar. En Fractal abordamos el tema del vallenato porque es un ritmo que atraviesa toda Colombia. ¿Sí? En cualquier región escuchas ese mismo ritmo, el vallenato. En este capítulo se hablan grandes maestros del vallenato y también nuevas figuras dentro del vallenato. Y nos cuentan un poco esa controversia de qué es la nueva ola, qué se llama la nueva ola. Y vemos diferentes puntos de vista de a qué se le puede llamar nueva ola y si es bueno o es malo. Me parece que es una conclusión importante que es demasiado vigente. Es importante ver esta nota porque nos muestra un poco de cómo y por qué el vallenato está tan arraigado en nuestra cultura. Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta.
No hay nada que represente más a nuestro país que el género vallenato. Clara, ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza. Y así como en... Se le llama vallenato tradicional aquel aire musical que es interpretado por los instrumentos típicos tradicionales, caja, guacharaca y acordeón, pero donde el acordeonero es quien impone todo el criterio de componer, de cantar y de interpretar el aire musical como tal. Y cantaba el acordeonero, no había cantante así estelares, y eso lo rompimos nosotros en Valledupar en el 72 cuando ganamos los hermanos López, y nosotros teniendo a Jorge Oñate nos íbamos a poner a cantar Miguel López, que era el del acordeón, y de ahí fue donde salieron los cantantes. Fue Dios, el Señor, que me dio esa oportunidad. Y ahí se parte el vallenato en dos, antes y después. Y es el caso de Jorge Oñate, los hermanos Zuleta, los Betos, Binomio de Oro, los Diablitos. Son todos cantautores adicionales. Ya crece la alegría en mi pensamiento como el de... La primera manifestación marcando diferencia abierta en la parte norte, Cesar y Guajira, fue el Binomio de Oro. Ellos son los que comienzan a trabajar otras líneas armónicas, a trabajar otros acordes. Claro, cuando el mercado se dio cuenta que el Binomio de Oro ya estaba metido en la capital del país, empezaron a crecer comercialmente, radialmente, ni se diga. En la forma de vestir, en la forma de presentar los coristas, en la forma de los atuendos para sus presentaciones, y así sucesivamente ellos se fueron robando la atención del país. Por esa misma línea romántica sale un fenómeno impresionante llamado Otto Serge, Rafael Ricardo, al mismo tiempo descendientes directos del Binomio de Oro, ¿verdad? Se arma otra banda que se llamó Los Diablitos. Omar Geles, junto a Miguel Morales. Peter es el primero, siendo todavía un estudiante de odontología aquí en Bogotá, que abre ese huequito. Arrancó Peter con una canción, llegó el momento, tuve la oportunidad de escribirla y de producirlo. A partir de ese momento es que podemos hablar de la nueva ola. La nueva ola es antigua. Esa la creó Alejo Durán. Luis Precuello graba una canción de Alejandro Durán que se llama La Nueva Ola. Y también gustó la nueva ola, entonces salieron otros cantantes nuevos y se le puso a esa generación nueva, le pusieron pues los medios de comunicación que la nueva ola. Sí, Alejo decía que la mujer de él no lo quería porque no era de la nueva ola, ya estaba viejo. Porque ella dice que yo no soy de la nueva ola. La nueva ola aquí ha pasado como 3 o 4 veces. Alfredo Gutiérrez también tuvo una época en que interpretó una música que no era lo más aceptado dentro de la tradición folclórica musical. El caso de Calixto Ochoa. Calixto Ochoa, en el momento que ellos hacen parte de los corraleros de Majagual, la gente no les aceptaban muchas salidas sin tono que ellos hacían. Pues para mí la nueva ola es una cosa agradable, porque la música se va adaptando a la nueva generación. Para mí la nueva ola no es la música, sino uno, la gente. Nueva ola para mí es, yo lo relaciono directamente a un cambio generacional. Yo no hablo que las cosas no puedan evolucionar, obvio, esta es una causa y es una consecuencia, pero creo que la nueva ola no le aporta a lo tradicional, más bien la nueva ola se alimenta de la tradición, pero no le retribuye de la misma manera, un poco como respetando el tema de las letras. Creo que soy un poquito rigurosa y exigente con el tema de las letras porque todo lo que se diga tiene un impacto.
Y obviamente en la nueva ola nacieron grandes figuras, Jorge Celedón, Dangond, Peter Manjarrés, pero hoy en día es muy confuso, uno ya no sabe a qué está sonando esa nueva ola. El vallenato es original, sin tanta vaina, sin tanto cuento. Como lo hacía Alejo Durán y Luis Enrique en otros tiempos. Hay unos compositores ahora que hacen unos vallenatos muy buenos. Los intérpretes de acordeón tocan el acordeón muy bien, pero la mayoría tocan es una música que no es vallenata. Lo ponen a tocar con caja y guacharaca nomás y hasta ahí llegan. Y date cuenta que hay mucha gente que han hecho vallenato y es pasajero. Mientras el vallenato tradicional se muere como... No es que el vallenato no ha cambiado, porque lo que se está grabando no es vallenato. Es una música tocada en acordeón que los que la graban la llaman vallenato. Si fuera vallenato, no tuviera necesidad de grabar un sencillo todos los meses, porque ese es el tiempo de duración de las canciones y que supuestamente de la nueva ola vallenata. No queriendo decir que eso es malo, no. Es música y todo lo que sea música vale. Que aquí empiezan en Valledupar con los vallenatos nuevos, en la discoteca, en sitios en Valledupar donde va la juventud y eso. Cuando ya llega las 12, es puro clásico. Y amanecen oyendo clásicos, porque son canciones que llegan al alma. El vallenato está en decadencia, pero el vallenato está en decadencia por la misma forma o el mismo desgano que los intérpretes jóvenes le han impuesto. La nueva ola es una fusión y una confusión, es una suerte como de licuadora donde quieren meter todo, y el vallenato en su espiritualidad es otra cosa, el vallenato en sus letras es otra cosa, en sus ritmos es otra cosa. La nueva ola lo que hace es decir, listo, metámosle pop, metámosle champeta, metámosle obviamente reggaetón, y de aquí hacemos un fenómeno escandaloso, gritón, ruidoso, bullicioso, de poner a la gente arriba, pero si uno mira en el fondo no tiene esa profundidad y ese romanticismo sobre todo. Muchos compositores, no todos, no están componiendo canciones que no dicen nada, no tienen esa esencia. Y hoy en día la gente, muchos compositores, lo ves tú con el diccionario buscando palabritas para componer. Y esta gente de Leandro Díaz, pues eso es un genio. Tú sabes, un hombre ciego cantándole al verano. Era inteligente Leandro. Leandro Díaz, todos nuestros grandes tenían un entorno sociocultural supremamente diferente al nuestro. Ellos no tenían el bombardeo de medios de hoy en día, ellos no tenían ese derroche de información constante, los periódicos, nada. En esa época las noticias iban lento de pueblo en pueblo y todo el mundo era amigo de todo el mundo y simplemente tú ibas, era a otra velocidad. Entonces, ¿cómo puede pretender un purista que hoy en día nosotros podamos escribir así? No es posible, pertenecemos a otro entorno, lo que nos rodea es diferente y te está hablando alguien de provincia. Ahora imagínate a un compositor nuevo, talentoso, pero que es citadino. ¡Dice! Escuche usted que a veces póngase juicioso a oír a Silvestre Dangond. Silvestre Dangond, una que otra vez, se le salen sus temas de vallenatos tradicionales, pero bien cantados. El Chinchorrito, temas de Diosa Divina, que la cantó Jorge Oñate con mucho nivel. A todos se les sale, a Peter Manjarrés también se les sale el momentico salen de la nueva ola y entran al vallenato tradicional. ¿A qué le escribes? A lo que ves, a lo que escuchas, a lo que tienes alrededor tuyo. Entonces, ese es el principio básico. Si aprendemos a respetar como esas diferencias, vamos a valorar que cada quien, dependiendo de la época que viva, por supuesto que tiene cómo aportarle a la música vallenata. Ellos tocan eso para la gente que le gusta eso.
Pero cuando quieren vallenato, tocan vallenato, no pierden su esencia, no pierden su ritmo, porque Silvestre te canta vallenato puro como Jorge Oñate, como Zuleta. Carlos Vives también te canta vallenato puro, sino que ellos buscan es expandir el vallenato, o sea, promocionar el vallenato con otro ritmo. Porque también te voy a decir una cosa, yo que he tocado casi en todos esos países y toda la gente antes de llegar uno al escenario están pidiendo la gota fría de Vive, no sé qué, Vive para allá y Vive. Entonces eso también hay que reconocerle a él. Él hizo algo que a todos nos gustó y nos sigue gustando. Y además le ha hecho mucho bien al vallenato ante el mundo, porque además de difundir su estilo, él es un artista que llena escenarios. Con esa modalidad que tiene Carlos, no hay quien se le eche para atrás. Carlos Vives, muy grande en la grandeza, hizo un aporte muy bueno, pero con clásicos vallenatos, los clásicos de la provincia, canciones de Escalona. Y después grabó más vallenato. Entonces con el vallenato se hizo grande. Él no hizo grande el vallenato, como dice. Se hizo grande con el vallenato. Además, Rafael Orozco ya había internacionalizado, Binomio de Oro y Rafael al vallenato. Ya lo había internacionalizado. Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez. Claro, ya lo habían llevado al mundo. Es un golpe de juventud. Va a llegar el momento en que ellos van a volver otra vez por su yeré, por su forma de actuar como lo hicieron nosotros. Alfredo no se ha ganado 3 veces el Festival de la Leyenda Vallenata y era nuevo bolero. Y el binomio era nuevo bolero. Y los Diablitos fueron nuevo boleros. Entonces ahí lo que hay que hacerlo es invitarlos a que vuelvan otra vez por su conducto y toquen un poquito más de tradición. La diversidad tan hermosa que tenemos de cómo bajo un mismo género cada quien ha venido apuntando y que por supuesto estamos abiertos a escuchar. Esa parte es hermosa, que hoy en día, así como suene Daniel Calderón y los Gigantes, también suene Poncho Zuleta. Y así como puedo sonar yo cantando Loco, siga después el maestro Jorge Oñate. Existen muchos cambios en esta década que han pasado tecnológicos, los géneros musicales, las fusiones, todo ha cambiado tanto. Sin embargo, yo pienso que la música vallenata siempre va a tener un lugar ahí, siempre y cuando se conserven eventos como el Festival de la Leyenda Vallenata, que se encarga precisamente de preservar eso raizal. Siempre va a haber vallenato, de pronto esto es de ciclos, ¿no? El vallenato tradicional y la esencia jamás va a morir. Las canciones que contengan poesía y hagan historia van a quedar en la historia. Muchas gracias. El vallenato, mientras hayan turcos giles, mientras hayan muchachos que estén enseñando, pero con certeza, con confianza, y mientras haya gente como ustedes dispuestos a promover todas estas actividades, yo creo que vamos para adelante. Todos estos muchachos nuevos que les he mencionado andan por un momento muy bueno andan, y nosotros tenemos que apoyarlos, los clásicos, cantantes clásicos, porque para que siga la música vallenata, y así la música vallenata no va a morir. En Fractal quisimos hacer un capítulo sobre lo que significa la música para la cultura, sobre todo en las regiones. Nos fuimos hasta el departamento de Casanare, Meta, Arauca, Vichada, que componen toda la Orinoquía colombiana. Indagamos y preguntamos sobre lo que significa el joropo para la cultura en Colombia. Y es que
la música tradicional, el joropo tradicional nace en el campo, con los cantos de vaquería, con el arreo del ganado, con el ordeño, pero ha ido evolucionando de manera significativa y ha permitido que esa evolución se mezcle con otros ritmos. Entonces en este bloque especialmente de joropo, de música llanera, tuvimos al Cholo Valderrama, a Walter Silva, a Cimarrón, a Chimo Psicodélico de Criollos, que son bandas nuevas y bandas tradicionales que han estado internacionalmente mostrando lo que es el joropo en todo el país y en todo el mundo. La música llanera, la que conocemos hoy como música llanera, que originalmente le decíamos joropo básicamente, realmente es una música gestada en los llanos, en el ámbito de los llanos orientales de Colombia y los llanos occidentales de Venezuela, lo que llamaríamos hoy día los llanos del Orinoco, partiendo de tres vertientes que son las mismas vertientes de todas las músicas mestizas de América Latina, cuáles son las raíces hispano-andaluzas, las raíces indígenas americanas y las raíces africanas. Resulta que hay un lugar que se llama el Cajón de Arauca, que comprende parte del estado Apure de Venezuela y parte del llano araucano de Colombia. En ese entonces no habían fronteras. En algún lugar de ese cajón araucano nace la música llanera. A mi manera de ver, no hay una región específica de donde haya sido originaria la música llanera. La música llanera, como muchas músicas, vienen de nuestros aborígenes. También reconocemos, por supuesto, su ancestralidad indígena, su indianidad de los indígenas del Orinoco. Muchas de las expresiones mestizas de hoy de los llanos, que son importantes, como los cantos de vaquería, se está encontrando precisamente su ancestralidad indígena. Existen varias teorías, ¿no? Existe una música llanera que es de principios de 1925 a 1930, donde el joropo no era tan brusco, según el estándar. Era un joropo más elegante, más vals. Y había gran conexión con la música mexicana. El llano, colombo venezolano, el llano no tiene fronteras, sino política, pero no cultural. El joropo se canta, se baila y se toca igualito en Venezuela como en Colombia. Vuelvo y lo digo, es el mismo llano. El llano es uno solo, que nos han dividido por una frontera que para nosotros imaginaria y para muchos también, pero que la música y el joropo es del llano, colombo venezolano. Siempre ha habido esta polémica de dónde nació el folclore, si en Colombia o en Venezuela, pero es justamente allí en ese lugar que es la misma tierra llanera, por eso tenemos las mismas costumbres, comemos hallacas, cantamos música llanera. El joropo es una música muy importante que tiene unos elementos particulares y que hace un aporte fundamental a las músicas tradicionales de Colombia. Primero, es una música de una gran riqueza desde el punto de vista armónico y melódico. La lírica de la canción llanera es también un importante elemento de creación. La música llanera a la cultura colombiana aporta como el resto de diversidad del folclore colombiano, identidad, regionalismo, valores por lo nuestro, idiosincrasia. Es muy interesante porque textos de nuestra historia llanera casi no existen, textos escritos en las bibliotecas. La mayoría de la historia está en las canciones, está en el folclore. Ahí empiezan a contar pues todas estas anécdotas de los llaneros legendarios como si fueran como juglares en aquella época de la Edad Media, ¿no? La música llanera es cultura. No es que le aporte la cultura, ella es cultura por sí misma. Contribuye, digamos, a la riqueza, a las distintas matices que hay a nivel del país. Más que sus costumbres, es reflejar lo que significa la libertad para nosotros los llaneros. Me parece que la lírica de la canción, de la música llanera, particularmente la canción llanera, tiene este aporte que hacer al país. Es importante que el país escuche el canto llanero.
joropo está subdividido más o menos en 24 ritmos o círculos armónicos, entre los cuales puede haber pajarillo, zumba que zumba, San Rafael, guacharaca, perro de agua, mamonales, todo se subdivide. Entonces, ¿qué pasa con la música llanera? Si quieres interpretar joropo, encuentras un grupo en una parranda o tal, simplemente le dices, tócame aquí una quirpa, y uno acomoda la letra que tiene a la quirpa, a este círculo armónico. Esa es una facilidad que tiene la música y una particularidad que la asemeja muchísimo a músicas que son inspiración del momento, improvisación como el jazz, porque uno canta un zumba que zumba, pero también lo puede cantar en ese mismo tono otro cantante con diferente melodía. Existe el pasaje y también los golpes, ¿no? El pasaje sobre todo va dirigido a lo que es la parte romántica y la parte del despecho y también contar las vivencias de los llaneros. Y el golpe, que sí es como esa energía que guardamos, ¿no? Al trabajar, que queda ahí, como cuando escuchas un punk. Sí, o sea, tú no entiendes un carajo, pero te hace brincar. Y eso es el joropo, ese es el golpe. El golpe es una música llanera, hacernos sentir vivos, únicos. Y los cantos de ordeño, que son para mí la base del canto del joropo, porque son los cantos que nacieron para apaciguar el ganado y para dominarlo, para civilizarlo, digamos. Nos hemos enriquecido de muchas sonoridades y hemos ido construyendo lo que ahora llamamos la música llanera, ¿no? Entonces, no sé si eso sería evolución, pero sí hemos buscado, digamos, que una sonoridad, digamos, ya que se identifica con la región, ¿no? Hay diversas posturas hoy en día, pero todas se enfocan en lo mismo, en poner en común nuestra cultura, nuestra música llanera. Hay grupos que se han encargado de fusionar otros géneros con el joropo y han abierto unos espacios. Hay grupos que mantenemos la tradicionalidad, pero estamos abiertos pues a incentivar grupos que hacen fusiones hoy en día, como en todas las músicas también del mundo. Yo soy la que zapatea debajo de una enramada y me sonríen los parejos cuando me van a sacar. Soy agua de los agüeros. La música llanera se está enriqueciendo, ¿sí? Se está enriqueciendo de otro tipo de sonoridades, de otro tipo de armonías. Me gusta pensar que cada época tiene su época de transformación, tiene su punto de partida, tiene una ruptura en donde los artistas exponen, exploran lo que es su folclore, lo que son sus sonidos. De 1920 a 1950 hay un joropo. Ese joropo es más que todo venezolano. Y de ahí nace el joropo, se puede decir que el joropo ordinario. Y después llegan los venezolanos con su joropo pop. Y ahorita va en una vaina que es muy similar a lo que es la música popular, ¿no? Se ve el joropo, pero entonces se ven los cantantes con esta joda rapada, con el sombrero Stetson, con la chaqueta bien chévere, reflejando algo que no somos. En cuanto a la música llanera, se ha notado un poco más duro el cambio de evolución, porque hasta hace muy poco la gente del interior se dio cuenta de que el joropo tiene una fuerza y tiene un valor. Hace muy poco. El joropo criollo en muy pocos años se ha abierto al mundo en otra forma, porque ya uno no puede decir, por ejemplo, algo que tengo claro para mí, y que seguramente muchos dirán está equivocado, no importa que esté equivocado, pero para mí es que yo no estoy haciendo folclore. Yo estoy trabajando en música sobre una música regional. ¿Por qué lo digo? Porque ando con un grupo que son gente que está estudiando en una universidad, gente que puede leer, que gente que no es el campesino propio de allá del llano, el criollito. La música llanera ha dado varios giros. Antes era una música mucho más recia y más, como te dijera, más criolla. Hablaba directamente de lo cotidiano del llanero. Y todos los que la escuchaban, como eran llaneros, la entendían. Sí, de pronto una persona que no sea de ese lugar, escuchar esa música
más de antaño, criolla, no va a entender muchos términos de lo que están hablando. La música llanera en el arpa se ha perfeccionado muchísimo. Hoy en día uno ve unos arpistas y los puede comparar con músicos de jazz. Es una cosa muy evolucionada en cuanto a la armonía. Como el novillo era toro, la vaca siempre lo mira. La función de la labor del campo en la música llanera es absolutamente importante porque es la que se encarga de conservar las raíces propias del folclore. Las raíces propias del folclore están todavía sin explotar, sin comercializar, sin vender, sin grabar, sin espectaculizar. Están en la sabana, donde los individuos todavía se levantan a X horas de la mañana, de la madrugada, a ordeñar sus vacas, a montar a caballo, a cargar agua, a hacer las labores del campo. Esa es la función que el campo cumple hoy en día, mantener absolutamente vivas las raíces de la tradición musical. Pero tú vas al llano a cualquier finca, cualquier fundo y en la tardecita después de un trabajo de llano se trama uno con un 4 y de lo más limpio sale un tigre. Cualquier criollo de esos canta buenísimo, improvisa, contrapuntea y bueno, tiene que ver, siempre está cantando, el llanero canta el ganado cuando lo va arriando, sí, para que se agile y se acostumbre a su voz. El grito, como la llanura es inmensa, uno por lo general grita para que lo escuche el otro que vaya en la otra punta del otro potrero arriando las otras vacas en la costa del monte y uno le pega el grito. El llano es música. Hay un dicho en el llano, muy conocido en el llano, que el llanero que no canta silba. Nosotros le cantamos al ganado para que la vaca nos dé más leche, al caballo para que silbarlo o cantarle para que se acerque y a poderlo amarrar. Un caballo manso se puede amarrar más fácil cantándole o silbándole. Como dice la copla venezolana, ¿no? Todo aquel que fue llanero al ver sabana suspira, se acuerda de su caballo, de su soga y de su silla. Al comienzo, digamos, para las letras, lo que fue el desarrollo de las letras, digamos, fue un factor importante, porque en sus comienzos, digamos, la música llanera cantaba, digamos, alrededor de las faenas y cantaba alrededor del quehacer del llanero. Pero la música llanera también se nutre de otras cosas, invita a que se le cante a lo que se está viviendo. Entonces, eso tiene que ser, me parece que es una manera de ser consecuente con el tiempo, ¿no? Hay que cantarle a lo que vivimos. Las fusiones en el folclore son importantes. Cada quien hace música como lo ve, como lo siente, como lo sueña. Cuando escuchas a Carrao Palmarito, digamos que furia, escucha furia, y colocas a los Pistols, sientes esa misma sensación de querer brincar o relinchar, como decimos en mi tierra. Y que se le abre el pensamiento con la música y con todo esto, pero no deja de ser llanero, no deja de montar a caballo, no deja de colgar toros, no deja de sentirse feliz en el llano, pero trae otra información. Entonces se unen las dos informaciones y de eso solamente puede salir algo bonito. ¿En qué sitio pensamos que está la música llanera? Tiene que ver justamente con la visión que tenemos nosotros de desarrollo de la música. Ninguna música logra un posicionamiento. Has mencionado géneros como la salsa, como el reggaetón, como el vallenato, para hablar de géneros latinoamericanos únicamente, o el flamenco en España. Ningún género musical, ninguna música del mundo se posiciona sin una interacción realmente con las audiencias planetarias. Como folclore mucho, porque los grandes festivales del mundo le apuestan mucho al folclore del mundo. Y hay festivales en el mundo de solo folclore específicamente. Entonces he visto muchos grupos de música llanera no tradicional, música llanera fusión y esas cosas, que viajan por el mundo poniendo la palabra joropo en el común de sus interlocutores.
Pues yo creo que si me hablan de nivel musical, el joropo es una música que está por encima de muchas músicas, de verdad. Lo que no está por encima de las otras músicas es en popularidad ni en proyección. Yo creo que es una bonita oportunidad para darle un nuevo aire, para darle un nuevo sonido a lo que son los sonidos de nuestro país. Colombia es muy rico en sus regiones con respecto a todo lo que es el folclore. La música llanera tiene una particularidad que es muy tradicional, y en los departamentos de la región de la Orinoquía es escuchada muy fuertemente, pero en el centro del país no la conocen mucho. Está bien, está por una buena ruta, pero que se posiciona o no se posiciona, no sé. Yo no podría decir si está bien posicionado, está mal posicionado. Lo que sí está es muchísimo mejor de cuando empezamos esta noche, y eso para mí es satisfactorio. Antes no se escuchaba la música en ninguna parte, hoy se escucha. Que esté posicionado o no esté posicionado, no sé. Para mí siempre estaba ahí, y que ese espectro se vaya abriendo me parece muy bonito. Hoy en día la lograron internacionalizar, uno ve ya pues Reinaldo Armas, Walter Silva, el Cholo Valderrama, que han viajado por todo el mundo y han llevado nuestro folclore, manteniéndolo autóctono como es. Y bueno, ha crecido muchísimo, y la música llanera nunca se va a detener, ni nunca va a cambiar, porque la raíz es muy fuerte y es la manifestación de toda una cultura a través de lo musical. Tenemos que dejar que la música viaje, que no se encasille con unos instrumentos, sino que puedan haber más instrumentos en la música llanera, obvio. La importancia de Soul Cathedral en la música colombiana no es tan evidente porque siempre han estado en Estados Unidos. Lo que sí es un hecho es que son pioneros, primero, en esta revolución del streaming. Como artistas independientes han gozado de los frutos de las reproducciones en línea. En términos generales son una mezcla muy interesante de una generación de músicos que se fue para Estados Unidos a probar con tendencias alternativas y se fueron metiendo despacio como la cultura del mainstream, sin necesariamente cruzar esa barrera de lo comercial, sino manteniéndose muy independientes, muy alternativos. Esa es la razón por la cual Nico y Juli son invitados al podcast de Canal 13. Hombre, nosotros llevamos posponiendo esta conversación más o menos unos 6 años. ¿6? Como unos 2, diría yo. No, llevamos 6 años intentando conocernos. Sí, es cierto. Siempre. Porque es que mi hermana era muy fan tuya por Twitter y siempre te mandaba la música nuestra. ¿Quién es? Carolina, Caro Matthews, se llamaba. Ella siempre te escribía. ¿Ella es tu hermana? Es mi hermana. No te creo. Es tu fan número 1. No me creía que íbamos a hacer el podcast. Ella me escribió una carta hace poco y tengo que leerla en el podcast porque escribió una carta divina diciéndome un montón de cosas muy lindas, muy lindas. No. Ella no me ha contado esto, pero me encantaría leer la carta. Saludos para Caro, si alcanza a oír y a verlo, que seguramente lo va a ver. Seguro, ella me los manda a todos. Mira, la primera vez, que lo intentamos fue en REN, Transmusicales de REN. 2014, diciembre. Sí. Wow. Les escribí, ¿dónde están? ¿A qué hora nos ven? Y nunca pudimos vernos en REN. No lo logramos. No logramos. Pero tú fuiste al concierto, creo. Yo que tocó estaba. Chancha, Vía Circuito y nosotros. Claro. Wow. Claro. Y que nos fuimos a ver porque iba a tocar Matías Aguayo. O tocó Matías Aguayo en el escenario como al lado del aeropuerto. Exacto. Y nos íbamos a encontrar por ahí, ¿no? Pero no había mucha gente. Sí.
había mucha gente y ustedes tenían un window como de 35, 40 minutos entre, no sé si era el toque y Aguayo o Aguayo y el toque. Sí. Y en ese momentico, ¿saben qué está? Yo estaba viendo a Lizzo. Lizzo tocó Transmusical en 2014, yo no te Lizzo- puedo creer eso. Lizzo tocó paralelo a Matías y en ese Wow. 2014, mira cómo son las cosas, mira lo que pasa con Lizzo, es increíble lo de Lizzo, ¿no? Es un fenómeno. Es un fenómeno absoluto. Pero pasa es porque se mete a una major, ¿o no? Claro, Y también yo creo que hace parte como de este fenómeno social ahorita, como de un... del body positivity, del body image, como- positivity que está pasando mucho en Estados Unidos, creo yo. Sí, Bueno, eso pues ayuda un poco, eso ayuda un poco, pero yo creo que más allá del body positivity, hace buena música, hace muy buena música. y también un poco como que se sienta con una major que le dice, mira, let's work this around, ¿no? Sí, es verdad. Sí, completamente. ¿Nunca les han dicho, hey, we could do much bigger things with you guys if you just let us tweak your sound, ¿no? Sí. Sí. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué cuenta? Háblalo tú. Háblalo tú, nosotros ya lo intentamos. Pues pucha, sí. ¿Pero lo intentaron a propósito? No, nos tocó. Nos tocó, Uy, ¿cándidos? ¿Cómo así? Que sí somos cándidos. Sí, pero de una Sí. manera... Bueno, sí, claro, es un poco eso. Es como, sí, lo que ustedes hacen es increíble y los firmamos y todo bien, pero es que lo que podemos hacer con ustedes si traemos unos productores y si mejoramos todo, and if we make it more pop, y entonces sí, no tan indie, un sonido un poco más como más profesional, ¿no? Súper de estudio, porque lo nuestro nunca fue así súper hi-fi. Y nosotros como que estábamos muy escépticos y en un punto Nico les dijo, ay, yo tengo unos amigos que son productores, que son Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Oh, ok. Wow, despacito. Despacito. Y entonces ellos dijeron, ah, pues esos son, trabajen con ellos. Entonces nos mandaron a Los Ángeles y llegamos al estudio a trabajar con ellos, hicimos una canción con ellos y como que cuando terminó la canción era 100% producida por ellos. Nico y yo no nos sentíamos muy cómodos porque claro, lo que ellos producen pues es un poco distinto y lejano a lo que nosotros hacemos, y Nico y yo producimos toda nuestra propia música, entonces fue la primera vez que sentimos como así vamos a sacar algo que no escribimos y que no produjimos, muy extraño. Pero la disquera estaba muy contenta, dijeron, esta es la canción, mejor dicho, hay que lanzarla. Entonces empezamos a trabajarla, luego que la vimos en un estudio, back and forth, metimos más producción, cambiamos algunas cosas, o sea, le metimos más trabajo Nico y yo. Y finalmente ellos dijeron, si sacan esa canción, que creemos que es un hit, los dejamos sacar otras canciones que ustedes tienen. Entonces fue como un poco un leverage, fue como, ok, y pudimos sacar una canción nuestra que se llama Rude Boy, por haber comprometido a sacar esta canción que habíamos hecho con Andrés y Mauricio. Sí, exacto. ¿Con qué major o con qué disquera estaban? ¿O con Ultra. Ok. Ultra. Y Ultra es la del festival, la del festival. No, o sea, sí es la misma marca, pero no son literalmente lo mismo. Ultra es una disquera que tenía ¿Es como una filial de Sony? De Sony, sí. Es como exacto. una filial de Sony. Ellos tienen a Steve Aoki, a Kygo. O sea, que es como una independiente, pero con plata de major. O sea, tienen su distribución es todo a través de Sony.